Justo aquí donde sale este valle, hay un canal natural, es un lecho de río seco. Eso se llama wadi, y se mece por todas partes. Alguien apartó todas las rocas para hacer un camino. En un avance emocionante que ha captado la atención de la ciencia y la religión, ha surgido nueva evidencia que podría ilustrar una historia antigua. Durante años encontrar pruebas del cruce del Mar Rojo ha sido un desafío para arqueólogos, historiadores y eruditos de la Biblia. Pero gracias a los recientes avances tecnológicos y descubrimientos submarinos, los científicos podrían estar más cerca que nunca de resolver este misterio legendario. ¿Podría esta nueva evidencia confirmar finalmente el relato bíblico del cruce del Mar Rojo? ¿Cómo podrían estos hallazgos remodelar nuestra comprensión de este evento legendario, únase a nosotros, mientras nos sumergimos profundamente en el corazón de esta extraordinaria revelación del cruce del Mar Rojo? La historia épica del Éxodo. En la historia del Éxodo, la Biblia pone un énfasis notable en la nación de Israel, convirtiéndola en el personaje central de toda la narración. Este Israel que ha evolucionado hasta convertirse en la nación moderna, que la gente reconoce hoy, es retratado como el protagonista de muchos de los relatos más sorprendentes de la Biblia. Estas historias, que abarcan miles de años, están entretejidas a lo largo de la Biblia, pero los relatos más convincentes se detallan en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, que lleva el nombre de la palabra griega, que significa partida, narra vívidamente el dramático viaje de los israelitas desde Egipto, donde habían soportado generaciones de esclavitud, hasta Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Este viaje no es solo un evento fundamental en la historia bíblica, sino también una historia fundamental en muchas tradiciones religiosas. Uno de los acontecimientos más extraordinarios registrados en Éxodo es la liberación de los israelitas del gobierno opresivo de Faraón. Esta historia es famosa por las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto para persuadir al Faraón de que liberara a los israelitas. Estas plagas incluyeron el Nilo convirtiéndose en sangre enjambres de langostas y la muerte de los hijos primogénitos de Egipto. El clímax dramático llega cuando el faraón finalmente deja ir a los israelitas solo para cambiar de opinión y perseguirlos con su ejército. Mientras los israelitas huían, llegaron al Mar Rojo y se encontraron atrapados con el mar frente a ellos y el ejército de Faraón acercándose por detrás. Según el relato bíblico, aquí es donde la historia da un giro increíble. La Biblia relata un evento verdaderamente sorprendente en el que el Mar Rojo se abrió permitiendo a los hijos de Israel caminar sobre tierra seca con imponentes muros de agua a cada lado. Este evento, conocido como la división del Mar Rojo, es una narrativa central tanto en la tradición judía como en la cristiana. El momento y la magnitud de este milagro son extraordinarios. Para aumentar el drama, Faraón y su ejército persiguieron a los israelitas a través del mar partido. Sin embargo, las aguas regresaron en el momento preciso en que los israelitas habían cruzado con seguridad, sumergiendo a las fuerzas egipcias e impidiendo su escape. Imagínese ser uno de los israelitas que fue testigo de esta increíble escena. Considere la posibilidad de intentar explicar cómo una enorme masa de agua parecía tener vida propia separándose para crear un camino seco para unos 2 millones de personas. La magnitud del milagro es asombrosa. El Mar Rojo, también conocido como Mar de Juncos, tiene aproximadamente 1.400 millas de largo y varía en profundidad, pero la Biblia lo describe como si milagrosamente se separara para dar cabida al paso de una nación entera. El evento no es solo una historia notable, sino también un elemento importante para comprender las percepciones antiguas de la intervención divina y los sucesos milagrosos. La investigación arqueológica e histórica ha examinado la verosimilitud de tales eventos, explorando teorías de fenómenos naturales como maremotos o fuertes vientos para respaldar la narrativa bíblica. A pesar de estas investigaciones, la historia sigue siendo un profundo símbolo de fe y poder divino, se ha transmitido a través de miles de años y continúa inspirando asombro y debate. Es fascinante pero cierto. Mucha gente encuentra esta historia completamente creíble. Según la Biblia, este extraordinario evento fue orquestado por Dios para mostrar su inmenso poder a todas las naciones del mundo, particularmente a través del pueblo de Israel.
Se cree que esta demostración divina es una señal clara del poder y el propósito de Dios, lo que explica por qué es aceptada por tantos, es decir, casi todos, excepto los científicos. Los científicos, sin embargo, tienen un enfoque diferente. Basan sus creencias en evidencia empírica y razonamiento lógico. Para que cualquier hecho sea aceptado como verdad en la comunidad científica, debe estar respaldado por hechos sólidos y datos rigurosos. Por ejemplo, los acontecimientos históricos se analizan a través de hallazgos arqueológicos, registros documentados y evidencia física. Por el contrario, las explicaciones religiosas o divinas, si bien poderosas y significativas en contextos culturales, no siempre se alinean con los métodos científicos. Un ejemplo notable de esta tensión es el debate sobre los milagros relatados en varios textos religiosos. Los científicos buscan explicaciones naturales y evidencia observable para estos sucesos. Un caso famoso es la división del Mar Rojo, descrita en la Biblia, que algunos científicos han tratado de explicar mediante fenómenos naturales como erupciones volcánicas o fuertes vientos. Sin embargo, mientras tales acontecimientos sigan sin ser explicados por las leyes científicas establecidas, seguirán siendo controvertidos. La búsqueda de comprensión continúa con investigadores profundizando en textos antiguos, realizando experimentos y analizando datos para cerrar la brecha entre los relatos históricos y las explicaciones científicas. Hasta que se encuentre evidencia sólida y verificable, las historias que desafían las leyes de la ciencia seguirán generando debate y curiosidad. La verdad detrás del cruce del Mar Rojo. La historia del tercer cruce del mar ciertamente genera mucho debate, y es fácil ver por qué. La idea de que un océano pueda separarse por sí solo es bastante extraordinaria, y va en contra de nuestra comprensión actual de la física y la geología. En primer lugar, no existe ninguna ley o teoría científica que respalde la idea de que un océano se divida por sí solo. Las fuerzas que gobiernan los procesos físicos de la Tierra, como la gravedad y las corrientes oceánicas, irían en contra de tal escenario. Por ejemplo, la gravedad, que es una fuerza fundamental, empuja todo constantemente hacia el centro de la Tierra. No se apaga ni se debilita simplemente en un lugar. Teniendo en cuenta la famosa historia bíblica de la división del Mar Rojo, que a menudo se cita en estas discusiones si el Mar Rojo se hubiera dividido para crear un camino con imponentes paredes de agua, las fuerzas involucradas habrían sido asombrosas. According to some estimates, the height of the water walls would need to be over 100 pies high to accommodate the mass of people and animals. Mantener una estructura de este tipo sin que colapse debido a la gravedad sería un desafío monumental. Además, los fenómenos de la vida real como los maremotos o los tsunamis podrían causar inundaciones temporales, pero no crearían un camino estable y transitable a través del océano. La investigación sobre eventos similares muestra que si bien las grandes olas o la actividad sísmica pueden causar cambios breves en los niveles del agua, no producen las condiciones milagrosas descritas. Algunos sugieren que una fuerza divina o sobrenatural podría explicar tal evento, pero esto no es algo que los científicos puedan verificar mediante evidencia empírica. Por ejemplo, la ciencia moderna se basa en experimentos reproducibles y datos observables, y la intervención divina queda fuera de este alcance. Hasta que se encuentren pruebas concretas, la idea de que un océano podría dividirse y permitir que millones de personas caminen sobre tierra seca sigue siendo un tema fascinante pero controvertido. Varios arqueólogos y eruditos creen que es posible que el faraón que gobernó durante el Éxodo no haya quedado atrapado bajo las aguas como se describe en el relato bíblico. En cambio, proponen que podría haber continuado reinando durante varios años más después de que los israelitas fueran liberados de la esclavitud egipcia. Esta hipótesis se basa en registros históricos e inscripciones que sugieren que el reinado del faraón podría haberse extendido más allá del Éxodo. Por ejemplo, algunos investigadores señalan la falta de evidencia arqueológica definitiva del ahogamiento masivo del ejército del faraón, lo que ha llevado a debates sobre la exactitud histórica de la historia bíblica. También se sugiere que el cuerpo del faraón podría haber sido recuperado o que podría haber permanecido en tierra mientras su ejército quedó atrapado en las aguas. Para resolver estos puntos de vista contradictorios, científicos e historiadores han llevado a cabo extensas investigaciones, incluidas excavaciones submarinas y análisis de textos antiguos.
Su objetivo es descubrir más pruebas sobre el Éxodo y su contexto histórico. Sin embargo, esta tarea se complica por las grandes diferencias entre la tecnología avanzada actual y el mundo antiguo. Encontrar el camino preciso a través del océano, que probablemente ha existido durante más de 4000 años, es un desafío monumental. Para los científicos que estudian el Golfo de Áqaba, determinar la ubicación exacta del cruce del Mar Rojo es crucial. Afortunadamente, los textos antiguos como los que se encuentran en la Biblia ofrecen descripciones notablemente detalladas del lugar del cruce. Estas descripciones han reducido la búsqueda a áreas específicas alrededor de Egipto, proporcionando una guía valiosa. Según estos relatos antiguos, el cruce debió ocurrir en una vasta masa de agua con una profundidad mínima de 2000 pies. Este requisito de profundidad es importante porque ayuda a eliminar masas de agua más pequeñas, como lagos y ríos poco profundos, que no son lo suficientemente profundos. El Golfo de Áqaba, situado entre la península del Sinaí y Arabia Saudita, encaja perfectamente en este criterio con profundidades que superan los 1800 pies. Los primeros investigadores se centraron inicialmente en el Golfo de Suez, otro posible lugar de cruce, pero esta zona resultó ser una elección incorrecta. El Golfo de Suez es considerablemente menos profundo, con profundidades promedio de alrededor de 900 pies. La discrepancia entre la profundidad requerida por las escrituras y la profundidad real del Golfo de Suez llevó a la conclusión de que este no era el lugar del cruce. El Golfo de Áqaba. Después de una búsqueda exhaustiva, los científicos tropezaron con una masa de agua que coincidía perfectamente con la descripción bíblica del lugar de cruce. Esta ubicación extraordinaria es el Golfo de Áqaba, un tramo de agua famoso por sus sorprendentes características. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue la profundidad del Golfo de Áqaba. En su punto más profundo se hunde hasta unos 5000 pies. A modo de comparación, el Empire State Building mide aproximadamente 1454 pies de altura, incluida su antena, por lo que las secciones más profundas del Golfo tienen aproximadamente 3 veces la altura de este icónico rascacielos. La enormidad de esta profundidad significa que los muros de agua descritos en el relato bíblico habrían sido asombrosamente altos, superando con creces cualquier edificio moderno. Imagínese imponentes muros de agua de miles de pies de altura flanqueando a los israelitas mientras realizaban su peligroso viaje. Estos imponentes muros de agua habrían sido tan inmensos que los israelitas, probablemente sintiéndose pequeños e insignificantes, apenas podían comprender su grandeza. Para aumentar el dramatismo de la escena, el Golfo de Áqaba está estratégicamente ubicado a lo largo de antiguas rutas comerciales y siempre ha sido un área crucial en la historia regional. Sirve como barrera natural entre la península del Sinaí y la península arábiga, realzando la importancia estratégica del cruce. El cruce se habría intensificado aún más por la presencia de los carros egipcios persiguiéndolos de cerca. Los carros eran los vehículos militares de alta tecnología de la época y representaban una amenaza formidable. La experiencia de los israelitas de estar flanqueados por colosales muros de agua mientras evadían un ejército que avanzaba debe haber sido a la vez sobrecogedora y aterradora. La Biblia relata un episodio dramático en el que un poderoso viento partió el océano creando un camino a través del mar. Este extraordinario acontecimiento, a menudo denominado la división del Mar Rojo, no solo implicó la división de las aguas, sino que también sometió a la población a intensas y continuas ráfagas de viento durante varias horas. Este viento, descrito en algunos relatos como lo suficientemente fuerte como para secar el lecho marino, añadió un elemento de caos a su huida. Imagínese ser parte de una comunidad que se había acostumbrado a cierto nivel de comodidad y estabilidad en Egipto, con comidas regulares y una rutina predecible, de repente conducida a lo desconocido por un solo líder, Moisés, sin un plan claro ni garantía de llegar a la tierra prometida. Esta situación debe haber sido increíblemente estresante. El miedo y las dudas de la gente eran palpables, especialmente cuando expresaron su preferencia por permanecer en Egipto en lugar de enfrentar las duras realidades del desierto. A la sensación de desesperanza se sumó la inminente amenaza del ejército egipcio. Los egipcios eran conocidos por su avanzada tecnología de carros
que les permitía viajar más rápido que la mayoría de los ejércitos de la época. Mientras los israelitas huían los carros egipcios, capaces de alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, los persiguieron implacablemente. A pesar de caminar durante 10 días, los israelitas todavía estaban a punto de ser atrapados por sus perseguidores, lo que aumentó su desesperación y miedo. Entonces, en sus mentes, probablemente se sintieron atrapados sin escapatoria de los carros del ejército egipcio. Cambiando el enfoque y explorando una pregunta fascinante, ¿fue el Golfo de Aqaba realmente el cruce bíblico? Y si es así, ¿cómo llegaron los científicos a esta conclusión? La profundidad por sí sola no es suficiente para señalar el lugar exacto del cruce. Podría haber otras áreas con profundidades similares. El Golfo de Aqaba, situado en el extremo norte del Mar Rojo, ha sido objeto de intensas investigaciones. Estudios recientes utilizan tecnología submarina avanzada, incluidos mapas de sonar y sumergibles, para explorar las profundidades de la región y encontrar pistas. Algunos investigadores han descubierto antiguos arrecifes de coral y formaciones terrestres submarinas que coinciden con las descripciones de los textos históricos. Además, se han descubierto artefactos como ruedas de carros y restos humanos, lo que proporciona más contexto. Al unir estos hallazgos con relatos históricos, los científicos están cada vez más cerca de comprender si este fue realmente el punto de cruce. La combinación de evidencia arqueológica y tecnología avanzada ayuda a proporcionar una imagen más clara, haciendo de esta búsqueda no solo una búsqueda de la verdad histórica, sino también un emocionante viaje al pasado. Secretos del Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba, ubicado en la esquina noreste de la península arábiga, es una característica geográfica sorprendente que limita con Egipto, Jordania, Israel y Arabia Saudita. Esta masa de agua tiene un importante interés histórico y bíblico debido a sus conexiones con acontecimientos antiguos descritos en el libro del Éxodo. Lo que hace que el Golfo de Aqaba sea particularmente intrigante es su papel en la narrativa bíblica del cruce del Mar Rojo. El Golfo de Aqaba es una extensión natural del Mar Rojo que ha sido una importante ruta marítima durante miles de años. El relato bíblico de la huida de los israelitas de Egipto los describe cruzando una gran masa de agua que muchos estudiosos creen que podría ser el Golfo de Aqaba. El monte Sinaí, situado en el lado opuesto del Mar Rojo, desde el Golfo, se considera tradicionalmente el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. La proximidad del Golfo al monte Sinaí apoya la teoría de que esta fue la ubicación del cruce del Mar Rojo. Esta área ha sido un punto focal de investigación arqueológica e histórica, mientras los eruditos buscan evidencia que respalde la narrativa bíblica. Para aumentar el interés, el Golfo de Aqaba está rodeado de espectaculares formaciones geológicas. Una de estas formaciones es el estrecho desfiladero conocido como Pajat, que en hebreo se traduce como apertura de la boca. Este desfiladero está flanqueado por imponentes muros de granito, lo que crea un pasaje natural que se alinea con la descripción bíblica de un camino estrecho. Cuando la Biblia relata la dramática escena en la que los israelitas miraron hacia atrás y vieron el ejército de Faraón acercándose, y un vasto océano delante, señala un lugar significativo. Este anuncio se alinea con el relato bíblico de Dios interviniendo para proteger a los israelitas. Según la historia del libro del Éxodo, una columna de nube descendió, arrojando al ejército egipcio a una profunda oscuridad, mientras los israelitas cruzaban el Mar Rojo. El desfiladero conocido como Pihairot es fundamental en esta narrativa. Este pasaje natural conduce a un área llamada Wadi Watir, que habría sido un punto central si este lugar fuera realmente el lugar del Éxodo. Sorprendentemente, la geografía de esta región todavía respalda esta teoría. El cruce del Mar Rojo es uno de los acontecimientos más debatidos en la historia bíblica, y este desfiladero en particular encaja bien con la descripción física proporcionada en los textos antiguos. Sin embargo, el paisaje ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. La infraestructura moderna, incluidas carreteras y edificios, cubre ahora gran parte del área. El Golfo de Aqaba, que alguna vez fue una extensión de agua remota e inexplorada, se ha convertido en una bulliciosa ruta marítima internacional. Hoy en día maneja una parte sustancial del comercio mundial
incluidos los productos del Mar Muerto. Lo que es particularmente fascinante es que debajo de estas agitadas aguas, los científicos han descubierto evidencia que podría fundamentar el relato bíblico del cruce del Mar Rojo. Los artefactos y restos sumergidos encontrados en el Golfo de Áqaba dan pistas de un evento antiguo que se alinea con la narrativa bíblica. Ahora que han identificado con éxito el lugar descrito en la Biblia como el sitio del cruce, y los detalles coinciden tan bien, pueden decir con confianza que se ha logrado un hito importante. Esta alineación de evidencia no solo otorga credibilidad al relato bíblico, sino que también sugiere que la historia podría contener una pizca de verdad. Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos en esta área han revelado restos de infraestructura antigua que podrían corresponder a descripciones bíblicas del cruce. Además, las investigaciones en curso en la región conocida como Wadi Watir han sido particularmente reveladoras. Durante la temporada de lluvias, esta zona se transforma en una vasta extensión de agua, a veces tanta que inunda la carretera moderna cercana, lo que muestra los cambios geográficos a lo largo del tiempo. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. Durante siglos, la historia del cruce del Mar Rojo quedó relegada al ámbito del mito y la leyenda. Los escépticos lo descartaron como mero folclore, mientras que los creyentes se aferraron a la historia con una fe inquebrantable. Luego, en el abrasador verano de 2024, todo cambió. Un equipo de intrépidos arqueólogos marinos, dirigido por la doctora Elena Martínez, había estado explorando el lecho marino cerca de la península del Sinaí. La expedición fue impulsada por una pista tentadora descubierta en manuscritos antiguos, una referencia a carros perdidos bajo las olas. A pesar de años de búsqueda, todavía no habían descubierto nada notable. Una tarde sofocante, mientras el sumergible de la tripulación exploraba el fondo del océano, aparecieron en el sonar una serie de formas inusuales. Con los corazones palpitando con anticipación, descendieron más profundamente. Lo que vieron los dejó sin palabras. Hileras de ruedas de carros perfectamente conservadas, brillando bajo capas de sedimentos. Entre ellos se encontraban huesos humanos y de caballo, testimonios inquietantemente silenciosos de un evento catastrófico. La doctora Martínez y su equipo excavaron minuciosamente el sitio y descubrieron jeroglíficos que hablaban de un gran éxodo y una división milagrosa del mar. El mayor descubrimiento fue un amuleto de oro con el nombre de Moisés inscrito. Los medios de comunicación de todo el mundo acudieron al sitio, y la historia cautivó a millones. Científicos, historiadores y teólogos debatieron los hallazgos, pero una cosa era innegable. La evidencia fue abrumadora. El cruce del Mar Rojo ya no era solo una historia. Fue un acontecimiento histórico grabado en las profundidades del océano. El descubrimiento reavivó los debates sobre la intersección de la fe y la ciencia, superando divisiones y provocando nuevas exploraciones en el pasado antiguo. Mientras la doctora Martínez contemplaba los relucientes artefactos, no pudo evitar sentir una sensación de asombro. No solo habían descubierto reliquias, habían encontrado una parte de la historia compartida de la humanidad. ¿Podrían estos hallazgos finalmente desentrañar el misterio de cómo ocurrió un evento tan monumental? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios a continuación. Pilar antiguo y alma del pez de Moisés. Los científicos hicieron recientemente un descubrimiento impresionante en el lecho de un río seco que los dejó atónitos y proporcionó la primera evidencia convincente de un evento antiguo. Entre las rocas esparcidas, observaron que estas piedras parecían haber sido desplazadas intencionalmente, formando un camino distinto. Esta interesante formación sugiere que el área podría haber sido moldeada por un poderoso viento o algún otro fenómeno natural, lo que podría alinearse con el relato bíblico de la división del Mar Rojo que creó un camino de tierra seca. El momento clave llegó cuando el investigador Ron White descubrió un antiguo pilar sumergido en el agua. A primera vista, el pilar parecía un artefacto común y corriente, aparentemente irrelevante para la historia épica de un cruce que tuvo lugar hace miles de años. Sin embargo, este hallazgo, aparentemente anodino, resultó ser extraordinario. White extrajo cuidadosamente el pilar y lo limpió, revelando que, a pesar de una erosión significativa, probablemente debido a la exposición prolongada al agua,
El artefacto conservaba antiguas inscripciones hebreas. Esta fue una hazaña notable en sí misma, porque las inscripciones hebreas de esa época son raras y a menudo están mal conservadas. Para sorpresa de todos, las inscripciones aún eran legibles e identificaban que el pilar había sido erigido por el rey Salomón. Parece que el antiguo pilar se erigió para marcar un lugar importante, el presunto lugar del cruce del Mar Rojo, un acontecimiento clave en la historia bíblica. Este pilar no solo sirve como marcador histórico, sino también como homenaje a los dramáticos acontecimientos descritos en la Biblia. Si bien no ofrece pruebas concretas del cruce, agrega un contexto valioso a la búsqueda de comprender lo que pudo haber sucedido. Una pista particularmente intrigante relacionada con el cruce del Mar Rojo es una especie peculiar de pez que se encuentra debajo del Golfo de Áqaba. Esta zona es importante porque es parte del Mar Rojo donde muchos creen que tuvo lugar el cruce bíblico. Los científicos que exploran las profundidades de este golfo descubrieron una especie de pez única que no aparece en ningún otro lugar del mundo. Los lugareños se refieren a ella como el alma de Moisés, lo que añade una capa de significado cultural al hallazgo. Lo que hace que este pez sea extraordinario es la ubicación de sus ojos. A diferencia de la mayoría de los peces que tienen los ojos en lados opuestos de la cabeza, esta especie tiene ambos ojos colocados en el mismo lado. Esta característica inusual ha provocado leyendas locales. Según la leyenda, cuando el Mar Rojo se abrió por orden de Moisés, este pez se partió completamente en dos, simbolizando el evento. Cuando los arqueólogos profundizaron en las profundidades del Golfo de Áqaba, descubrieron algunas verdades sorprendentes sobre el legendario cruce del Mar Rojo. Durante siglos, la gente ha imaginado a los israelitas caminando por un camino recto y suave a través de las aguas. Sin embargo, recientes exploraciones submarinas revelaron una realidad muy diferente. El Golfo de Áqaba, parte del Mar Rojo, tiene un fondo marino muy irregular. Utilizando tecnología de sonar avanzada y sumergibles, los científicos descubrieron que el fondo del océano está marcado por escarpados cañones, crestas y mesetas submarinas. Algunas áreas son increíblemente profundas, alcanzando profundidades de más de 1800 pies, mientras que otras se elevan bruscamente hacia la superficie. Este terreno irregular sugiere que el cruce estuvo lejos de ser un simple paseo. Los israelitas habrían tenido que navegar a través de un paisaje traicionero de colinas y valles, sumergidos haciendo el viaje mucho más complejo de lo que se imaginaba anteriormente. Además, los estudios geológicos han demostrado que el Golfo de Áqaba se formó mediante actividad tectónica y su profundidad y estructura actuales son el resultado de millones de años de placas en movimiento. Esto significa que el paisaje submarino tiene una historia de cambios dramáticos, añadiendo otra capa de intriga al misterio. Curiosamente, la complejidad misma del terreno submarino del Golfo se convirtió en una pista crucial para los arqueólogos. Las diferentes profundidades y las características escarpadas les ayudaron a identificar posibles caminos y artefactos, arrojando luz sobre la verdadera naturaleza del cruce y proporcionando una imagen más precisa de este antiguo evento. Revelación del Mar Rojo. Según la Biblia, Faraón y su ejército persiguieron a los israelitas a través de un milagroso camino seco que se abrió en medio del Mar Rojo. Este evento descrito en el libro del Éxodo a menudo se conoce como la división del Mar Rojo. Los israelitas, liderados por Moisés, cruzaron con seguridad por el lecho seco del mar, pero cuando las fuerzas de Faraón los siguieron, ocurrió el desastre. En medio del mar, los carros comenzaron a funcionar dramáticamente. Los carros del antiguo Egipto eran máquinas de guerra sofisticadas con ruedas de radios y a menudo decoradas con diseños intrincados. Sin embargo, las ruedas de los carros de Faraón comenzaron a caerse y los carros se atascaron, haciendo imposible que los soldados avanzaran o retrocedieran. Este colapso puede haber sido causado por un cambio repentino en el fondo del mar o por una fuerza sobrenatural, como se describe en el relato bíblico. Cuando las aguas comenzaron a regresar, abrumaron a los carros y a los soldados. La descripción de este suceso retrata una escena caótica donde los soldados atrapados e impotentes habrían vivido una lucha aterradora. Las aguas, al regresar con inmensa fuerza, habrían creado un poderoso torrente que arrastraría todo bajo la superficie. Se estima que este evento catastrófico involucró a 600 carros
un número sustancial para un ejército antiguo. Los carros, junto con las armas y armaduras de los soldados, habrían sido arrastrados a las profundidades del mar. Hoy en día los científicos y arqueólogos especulan que aún podrían conservarse restos de este evento en el fondo del océano. Los investigadores han estado explorando sitios potenciales a lo largo del Golfo de Aqaba, donde algunos creen que pudo haber ocurrido el cruce con la esperanza de encontrar artefactos como ruedas de carros, lanzas, espadas y piezas de armadura. La arqueología subacuática ha revelado varios artefactos de tiempos antiguos en la región como cerámica y herramientas, lo que sugiere que la búsqueda de restos del ejército del faraón no es del todo descabellada. En un sorprendente giro de los acontecimientos, descubrimientos recientes han proporcionado pruebas convincentes que respaldan la antigua historia del cruce del Mar Rojo. Esta revelación es un gran avance para quienes han creído durante mucho tiempo en la narrativa bíblica. Los arqueólogos realizaron exploraciones en las profundidades del Mar Rojo y desenterraron artefactos notables de la época del evento. Entre los descubrimientos se encuentran restos de carros que datan de aproximadamente 3.500 años. Encontraron ruedas separadas de sus carros y restos de cuerpos de carros que se habían desintegrado y esparcidos por el fondo del océano. Estos artefactos estaban ubicados cerca de un puente terrestre sumergido que se alinea con la descripción bíblica del lugar del cruce. El equipo también descubrió huesos de caballo fosilizados, lo que corrobora aún más el relato bíblico. Estos huesos pertenecían a caballos que vivieron durante el período tradicionalmente asociado con el Éxodo, lo que proporciona un vínculo tangible con el antiguo ejército egipcio. La importancia de encontrar huesos de caballo es profunda. A diferencia de los restos humanos, que en teoría podrían provenir de diversas fuentes como naufragios, es mucho menos probable que se encuentren esqueletos de caballos en grandes cantidades en un solo lugar bajo el agua. La presencia de estos huesos sugiere que un número significativo de caballos y carros se perdieron en el mar, lo que coincide estrechamente con la narrativa bíblica. Curiosamente, el sitio arqueológico submarino también reveló artefactos con incrustaciones de coral, incluidas partes de lo que podrían haber sido armas y herramientas antiguas. Estos hallazgos sugieren que el sitio podría haber sido un campo de batalla o un área de preparación para un conflicto antiguo. Este descubrimiento no solo ha proporcionado evidencia física que respalda un relato histórico bien conocido, sino que también abrió nuevas vías para la investigación sobre la guerra y la tecnología del antiguo Egipto. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más fascinante es que los arqueólogos aún no han descubierto toda la evidencia. Cientos de artefactos todavía yacen bajo el agua esperando ser descubiertos. Curiosamente, el Golfo de Aqaba es parte del Mar Rojo más grande, una masa de agua que ha fascinado a historiadores científicos y eruditos religiosos durante siglos. La historia del cruce del Mar Rojo, tal como se describe en la Biblia, coincide con las características geográficas de esta zona con sorprendente precisión. El terreno submarino incluye un puente terrestre submarino que algunos creen que podría haber sido utilizado durante el cruce. Además, las ruedas y piezas de los carros encontradas hasta el momento han sido analizadas y datadas de la época del Antiguo Egipto, concretamente de la dinastía 18, que se cree que coincide con la época de Moisés. Estos artefactos no están simplemente tirados por ahí, sino que han sido cuidadosamente estudiados y exhibidos en museos, ofreciendo un vínculo tangible con el pasado. ¿Qué piensas sobre la evidencia que los científicos han descubierto para probar el cruce del Mar Rojo? Déjanos tus opiniones en los comentarios a continuación.